Muy buen día, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla una vez más y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir cada día con nosotros nuestro devocional versículo a versículo. Y en esta oportunidad yo quiero invitarte a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Y dice la palabra del Señor así: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Padre, te damos gracias por estas instrucciones, por recordarnos que no debemos ser pasivos sino activos en nuestro llamamiento. Fortalécenos en Cristo Jesús. Amén y amén. El objetivo de esta carta era animar a Timoteo a seguir predicando la palabra de Dios y para que recordara la importancia de ser perseverante en la fe. Y en este sentido, el versículo 2 es una metáfora que ilustra la idea de que para obtener los frutos de la fe es necesario trabajar arduamente y no pensar que es Dios quien hace todas las cosas. Aunque Él hace las cosas, somos nosotros los instrumentos que usa para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Eso no se nos puede olvidar. Por eso en el versículo 2, Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el versículo 5 le dijo: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y le dice esto porque esto requiere disciplina, sometimiento y constancia. Estas metáforas hablan de responsabilidad, esfuerzo y dedicación. Porque algunos que quieren servir al Señor solo se preocupan por tener una buena teología, pero dejan de lado muchas cosas importantes como es la comunión con la iglesia. Y el versículo nos habla del labrador. Y la figura del labrador es una metáfora que simboliza la responsabilidad y el esfuerzo que se necesita para cultivar una cosecha. Para que haya frutos, el labrador debe hacer su parte y trabajar la tierra, sembrar la semilla, cuidarla, regarla, protegerla de las malezas y de los peligros del clima. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque alguien que ha sido llamado al ministerio debe servir como el labrador. Es constante en el campo. Él no va de vez en cuando porque él sabe que es peligroso por las hormigas, la maleza, los bichos. Él sabe que hay que fumigar. Él sabe que hay que abonar, porque él tiene la esperanza de recoger frutos de allí. De igual manera, el creyente debe trabajar para obtener los frutos de la fe en nuestra vida. Este trabajo no es físico, sino que implica una actitud constante de compromiso y dedicación para crecer y ver espiritualmente, ver crecer a los hermanos. Es como sembrar pequeñas semillas de fe todos los días y regarlas constantemente con oración, lectura de la Biblia y con nuestra práctica cristiana. Pero vemos que el versículo continúa diciendo: participar de los frutos. Dice: el agricultor que se esfuerza en su trabajo, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esta es la recompensa que recibirá el labrador después de haber trabajado arduamente la tierra: los frutos. Porque los frutos es la satisfacción de haber logrado una meta, la alegría de ver crecer algo, dar vida y felicidad de compartir con nosotros lo que hemos obtenido. De igual manera, en nuestra vida como cristianos, la espera y la perseverancia en el trabajo ministerial nos llevarán a una recompensa espiritual que nos llenará el alma. Esta recompensa puede ser un mayor crecimiento de la palabra de Dios, una mayor comprensión por los demás, la paz interior que experimentamos, una mayor fortaleza ante las adversidades y el amor de Dios en nuestras vidas. Todas las metáforas y simbolismos
contenidos en este versículo nos hablan de la necesidad de trabajar arduamente para obtener buenos resultados. Como cristianos somos llamados a trabajar constantemente en nuestra fe, a sembrar la semilla de la palabra de Dios y confiar en el crecimiento que Dios le dará si perseveramos en eso que estamos sembrando. Y tal vez hoy debemos considerar algo, mis amados hermanos, y preguntarnos, ¿a qué Dios nos ha llamado para que sirvamos dentro de la iglesia? Debemos ser como Samuel, aprender a oír la voz de Dios en nuestro llamado. Así como el labrador no debe estar inactivo en el cultivo, así el creyente tampoco lo debe estar en su llamado. Debemos considerar cuán bueno ha sido el Señor en elegirnos para ser sus obreros en la viña. Por eso Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos los dones que Dios nos ha dado a su servicio, para que solo Él y no nosotros reciba la gloria. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.